jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? Tengan ustedes de mi parte un saludo bien especial. Yo espero que ustedes se encuentren muy bien, que estén bien de salud, que estén bien de ánimo, al igual que sus familias. Dice la palabra de Dios que grande es su misericordia cada mañana y su fidelidad. Amén. Hoy tengo el gran privilegio de compartir en el devocional y les quiero hablar un poco sobre Daniel, sobre el profeta Daniel, y les quiero resumir a lo que quiero llegar. Dice la palabra de Dios que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad de Jerusalén y la rodeó con todo su ejército y mandó llamar de entre los israelitas del palacio real y de las familias más distinguidas que le llevaran jóvenes bien parecidos, cultos, inteligentes y sin ningún defecto físico, y que entre estos jóvenes se encontraba Daniel, se encontraba Ananías, se encontraba Misael y se encontraba Azarías. Y dice la palabra de Dios que el rey ordenó que a todos estos jóvenes les fuera dado de la misma comida del rey y del mismo vino, pero Daniel se propuso a no contaminarse con la comida del rey. Así fue que le dijo al jefe del servicio del palacio que no lo obligara a comer esta comida. Entonces fue que por un periodo de 10 días solo comió legumbre y bebió agua. Y cuando ellos debían de presentarse ante el rey, dice la palabra de Dios que Daniel lucía más fuerte, lucía más sano que todos los que se habían comido la comida del rey y bebido su vino. Dice la palabra de Dios que Dios les dio gracia, inteligencia y entendimiento a estos jóvenes para comprender toda clase de sueños y de visiones. Y cuando ellos fueron presentados ante el rey, no había uno solo que se comparara con Daniel, porque Daniel estaba sano y estaba fuerte. Y fuera de eso, ellos tenían la gracia de Dios, ellos andaban con nuestro Señor Jesucristo, lo que los hacía diferentes. Dice la palabra que entonces fue cuando Daniel y estos más jóvenes que nombra la palabra del Señor al principio se quedaron con el rey por un largo tiempo. Y más adelante dice esta palabra que el rey ordenó hacer una estatua de oro y que todo aquel que no se arrodillara y adorara la estatua de oro sería lanzado a un horno encendido. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 3 del verso 9 de Daniel. Dice, viva su majestad para siempre y sea su nombre siempre recordado. Su majestad ha ordenado que todo el mundo se arrodille y adore a la estatua de oro tan pronto se oiga el sonido de los instrumentos musicales, y que aquel que no lo haga sea arrojado a un horno encendido. Entonces fue cuando Daniel y estos más jóvenes no lo hicieron, porque ellos tenían el principio de la palabra de Dios, porque ellos sabían a qué Dios adoraban y exaltaban. Entonces ellos no lo hicieron porque ellos tenían temor de nuestro Dios. Y fue cuando ellos dicen en el versículo 16, dicen, no tenemos por qué discutir este asunto. Contestaron los tres jóvenes, nuestro Dios a quien adoramos puede librarnos de las llamas del horno y de todo el mal que su majestad quiere hacernos, y nos librará. Entonces fue cuando el rey cuenta la palabra que se llenó de rabia y que su cara cambió y se puso roja de la ira que tenía. Y entonces ordenó que de inmediato fueran lanzados al horno encendido. Y fue cuando ellos los ataron y a ellos los lanzaron. Acá dice en el verso 22, y como el rey había mandado que su orden se cumpliera al instante y el horno estaba muy encendido, las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que habían arrojado en él a los tres jóvenes, los cuales cayeron atados dentro del horno.
Dice la palabra de Dios, más leyendo esta palabra. Dice que el rey era tanta la furia que tenía que mandó calentar este horno 7 veces más de lo acostumbrado para cuando ellos cayeran, fueran muertos de inmediato. Y dice la palabra de Dios que ellos fueron lanzados, pero me impresiona algo, me impresiona lo que dice en el versículo 49 del mismo capítulo, dice, pero el ángel del Señor bajó al horno para estar con Azarías y sus compañeros, y echó fuera del horno las llamas de fuego, haciendo que el horno quedara por dentro como si soplara un viento fresco. El fuego no los tocó en absoluto, ni les causó ningún daño ni molestia. Esto es a lo que quiero llegar. Me parece increíble lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Me parece increíble el poder de Dios. Nunca dudes del poder de Dios. Nunca dudes de lo que Dios puede hacer contigo, que puedes estar en la peor situación, en la peor circunstancia, pero Dios te va a librar, así como lo hizo con estos jóvenes, porque ellos nunca dejaron de dudar de que Dios los podía guardar y salvar en ese momento tan difícil que ellos estaban al borde de la muerte. Y me parece impresionante cuando dice que Dios mandó su ángel para que bajara y los libró, y que en vez de llama había viento fresco. Es impresionante. Ni una sola llama los tocó, porque nuestro Dios no permitió que ellos se quemaran ni que les causara ningún daño. Dios los salvó. Entonces, ¿por qué dudamos a veces del gran poder de Dios? No dudes de que Dios es tu protector, de que Dios es nuestro ayudador, de que Él es nuestro salvador, y que en las peores situaciones de la vida donde estemos, Él nos va a librar, Él nos va a guardar, Él no va a dejar que nada malo nos pase, porque el gran yo soy, el todopoderoso, va con cada uno de nosotros. Entonces no tenemos por qué dudar de su gran poder y de su gran amor, que siempre va con nosotros y que siempre va de nuestro lado, mi querido joven. Esa es mi invitación, que así como Dios libró a Daniel y a estos más jóvenes de las llamas, y los libró de muchas cosas más que ustedes deben de saber también, porque es un libro que todos sabemos y conocemos mucho de lo que Dios hizo y guardó a esta gente, a estas personas que se guardaron y que amaron a Dios y que vivieron para Dios, y que así como Él lo hizo con ellos, también lo hará con nosotros, y no va a permitir que nada malo nos pase, porque Él va con nosotros. Pero no podemos dudar de su protección, no podemos hacer a un lado lo que está acá en la palabra, y debemos de creer de que Dios nos va a librar y de que Él nos va a ayudar. Mi querido joven, esa es mi invitación en esta mañana. De verdad que es un privilegio compartir la palabra. Yo los bendigo. Espero que estén muy bien, como les dije al principio. Yo quiero que terminemos orando, dándole toda la gloria y la honra a nuestro Dios, al único que puede ser exaltado y al único que puede ser adorado y glorificado. Dios, te doy gracias por la vida de estos jóvenes y de cada persona, Señor, que hoy escucha esta palabra, Señor. Yo los bendigo, Señor, con toda bendición del cielo, Señor. Dios mío, y yo creo, Señor, de que tú nos tienes en el hueco de tu
mano, Señor, y nos librarás de el mal, nos librarás de todas las cosas que vengan, Señor, a hacernos daño, porque tú estás con nosotros, porque tú, Señor, vas delante de nosotros, Señor, para guardar y cuidar nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por cada uno, Señor, de estos jóvenes, Señor. Padre, gracias, Señor, por bendecirlos, gracias por ayudarlos, gracias por guardarlos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias. Amén y amén. Bueno, que tengan un día muy agradable, un día lleno de la presencia de nuestro Señor. Dios los bendiga y que estén muy bien.